Económico de casi 12.000 millones de dólares lanzó el gobierno para enfrentar los efectos del coronavirus en nuestro país. Consiste en un paquete de 14 medidas y una de ellas es un proyecto de ley que busca dar protección a los ingresos laborales. La medida apunta a resguardar a los trabajadores que deben quedarse en casa, pero no pueden hacer teletrabajo. Parlamentarios anunciaron un acuerdo transversal para postergar el plebiscito para el próximo 25 de octubre. De concretarse esta nueva fecha, que será tramitada por el Congreso desde la próxima semana, implicará mover todo el calendario electoral, con lo cual las primarias municipales y de gobernadores serán el 29 de noviembre. Las elecciones de convencionales constituyentes, alcaldes y gobernadores regionales se harán el 11 de abril de 2021. Y el primer valor que hemos puesto en esta discusión y en la búsqueda de este acuerdo es justamente resguardar la vida, la salud de miles de chilenas y chilenos. Ya el 25 de octubre es bastante fuera del invierno, lo que era también necesario, y por lo tanto estamos muy satisfechos con el resultado de estas negociaciones. Gendarmería logró frustrar este intento de fuga masivo desde la cárcel de Santiago 1. El hecho fue descubierto pasada la 1 de la tarde y derivó en un motín que luego generó un incendio al interior de una de las galerías de este penal. La institución señaló que desde anoche tenía conocimiento del plan de fuga, que además habría contado con ayuda desde el exterior para concretarse. Los hechos provocaron incidentes en las afueras del penal, luego que se produjeran enfrentamientos entre carabineros y los familiares de los reos. Mire bien, porque así se ve desde hoy el monumento al general Baquedano, instalado en la plaza que lleva su nombre y que se convirtió en el centro de las manifestaciones del estallido social en Santiago. Fue limpiado y pintado durante la noche, lo cual fue valorado por algunos vecinos, pero que también fue cuestionado por otros y por la Mesa de Unidad Social, que ven este hecho como un gesto de provocación. En esta situación de crisis sanitaria, donde lo que debiera ser las autoridades es intentar unir al país, lo que están haciendo es provocar y por lo tanto solo va a generar una reacción negativa. No, ninguna provocación, todo lo contrario. Tenemos que recuperar la ciudad y la ciudad va a estar recuperada cuando esté los semáforos funcionando, la limpieza adecuada de cualquier ciudad. E incierto futuro para Alexis Sánchez en Italia. Informan que Inter de Milán finalmente no comprará el pase del chileno. En plena cuarentena, el tocopillano deberá decidir si vuelve a Manchester United o parte a otro equipo. Y Tokio 2020 sigue su planificación para realizar los Juegos Olímpicos en Atenas. Hoy la organización recibió la llama olímpica a pesar de la amenaza del coronavirus. Esto y más en instantes en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Vamos a hablarles de este plan que casi no tiene precedentes. La emergencia, de hecho, llevó a La Moneda a anunciar un paquete de medidas por aproximadamente 12.000 millones de dólares con el objetivo de proteger el empleo y sueldos, inyectar ayuda directa a las pymes y un bono de 50.000 pesos por cada carga a las familias más vulnerables del país. Todo esto para enfrentar el impacto que está teniendo el coronavirus en nuestra economía. Comida solo para llevar. Providencia amaneció con restaurantes, bares y distintos comercios totalmente cerrados. Estamos totalmente desesperados y es un problema como tanto los empleados como tanto para el dueño, porque el dueño también tiene que pagar un arriendo, un costo, entonces todos estamos pasándola mal. La prohibición municipal de funcionamiento llegó como un tiro de gracia para estos locales ya golpeados por los hechos de octubre. Habíamos 6 personas que estaban trabajando. En este momento, como usted ve, hay 2 personas nomás trabajando. Y si usted no trabaja, no gana un sueldo. Para muchos, las ventas se fueron otra vez a cero, una situación límite que llevó al gobierno a tomar acciones para ir al rescate de trabajadores, pymes y empresas. Este plan económico de emergencia va a fortalecer nuestra capacidad de enfrentar las necesidades sanitarias, económicas, sociales que la pandemia del coronavirus está significando y que probablemente va a agravarse hacia el futuro. Medidas que comprometerán una cifra sin precedentes. El gobierno invertirá casi 12.000 millones de dólares en un plan que tendrá como ejes la protección del empleo e ingresos laborales, inyección de liquidez para empresas y pymes y apoyo
a ingresos familiares. Junto con la protección de las personas, de nuestros trabajadores, que es lo más importante hoy día, también es muy importante proteger el empleo. El empleo se protege junto con proteger y darle viabilidad a las empresas. Una de las medidas, poder suspender contratos, reducir sueldos y complementarlos con parte del seguro de cesantía. Iniciativas que tienen que ser discutidas en el Congreso y que no convencieron a los chilenos. Por favor, ganamos una miseria de dinero y van a bajarnos el sueldo más encima. Yo trabajo en 2 lados. Por lo mismo trabajo en 2 lados porque un sueldo no me alcanza. O sea, imagínate que uno lo bajen. Si uno se pone en el lado del empleador, la cosa sería distinta. El empleado siempre es el más perjudicado y la pyme. Hay que proteger la pyme. Si se decretan cuarentenas en que en el fondo a los comercios se les obliga a cerrar, se está haciendo uso del fondo de cesantía, que es un fondo que prácticamente está actuando en lo que tiene que ser. Esta es una cesantía técnica y por lo tanto se usa el fondo para lo que fue creado. El plan además incluye beneficios como postergar pago de IVA, anticipar devolución de impuestos a la renta y acelerar pagos a proveedores del Estado, entre otros. Uno le puede llevar un remedio a un enfermo, pero se lo tiene que llevar antes de que el enfermo se muera. Entonces es importante que esto fluya y que sean medidas rápidas. La prorrogación de todo lo que es impuestos, tributos y sueldos va a ayudar mucho a las pymes a que continúen luchando para que no se pierdan los puestos de empleo, para que las familias sigan teniendo una fuente laboral, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros. El gobierno además anunció la entrega de un bono de 50.000 pesos para cada carga a quienes sean beneficiarios del subsidio único familiar. Tal cual está diseñado y es conocido en el Ministerio de Desarrollo Social. No estamos innovando, estamos ocupando un vehículo que existe y por lo tanto el número de beneficiarios que conocemos son 2 millones de personas. Se espera que en las próximas semanas el Congreso y el Ejecutivo activen el grueso de las medidas que buscan aliviar y llevar algo de calma a miles de trabajadores y millones de familias en todo Chile. Bueno, estamos hablando de casi 12.000 millones de dólares. Es probablemente, haciendo memoria, el paquete económico más grande que se ha anunciado por el gobierno en cualquier época de nuestra historia reciente. Vamos a revisar algunas de las medidas que están incluidas en este millonario plan económico de emergencia por el coronavirus. Partimos con la primera. En materia de empleo, hay un anuncio que es muy importante, que es el envío de un proyecto de ley que permite a las empresas suspender temporalmente los contratos. Nos vamos a detener aquí. Se suspende el contrato, pero se mantiene el vínculo laboral. Es decir, no deja de ser parte de los trabajadores de la empresa. ¿Qué hace el empleador? Tiene que seguir pagando las cotizaciones y la salud. En ese caso se mantiene el vínculo, como yo le digo. Ahí está la responsabilidad que tiene que tener el empleador. Ahora, ¿qué pasa con el trabajador? Pasará a recibir los ingresos desde el seguro de cesantía. También dentro de este paquete de medidas se anuncia y se da mayor urgencia al proyecto que permite a los empleadores reducir hasta en un 50% la jornada laboral. Y en ese caso el sueldo se va a complementar con el seguro de cesantía para que la renta mensual no baje del 75%. O sea, se puede reducir la jornada hasta 50%, pero no el ingreso. El ingreso va a quedar en 75%, complementándose con el seguro de cesantía. Finalmente, el gobierno detalló que se va a postergar el pago de contribuciones. ¿Para quién? Para las empresas que tengan ventas hasta 350.000 unidades de fomento y también para las personas que tengan propiedades cuyo avalúo fiscal sea inferior a esta cifra, 133 millones de pesos. En esos casos, el pago de abril se dividirá en 3 y se va a agregar a las cuotas de julio, septiembre y noviembre de este año con tasa de interés 0. ¿De dónde va a salir este dinero? ¿Cuánto tiempo dura? Es el plan económico más grande anunciado jamás. Estamos con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, acá en el estudio. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches, Iván. Encantado de estar acá. Igualmente, ministro, es mucho dinero y la pregunta es bastante obvia. ¿De dónde se va a sacar ese dinero y por cuánto tiempo? Bueno, una excelente pregunta, porque efectivamente es mucho dinero. Como usted decía, es el plan económico más grande que ha tenido la historia de Chile. ¿Para que se entienda, más grande que por el terremoto? Más grande. Nosotros revisamos hacia atrás, siglo XIX, los terremotos del 39. ¿Más grande que la agenda social? Absolutamente, absolutamente. Y es importante que entendamos por qué es tan grande. Permítame detenerme un segundo acá. Nosotros hoy día vivimos un momento excepcional en que el mundo, la pandemia, está afectando no solo la salud, y es una preocupación principal, pero también está afectando las economías de todo el mundo muy fuertemente y Chile no es la excepción. Y el problema que tenemos acá es que la expansión del virus sabemos que es transitoria, o sea, sabemos que va a ir creciendo, vamos a pasar un pic, pero esto va a pasar. Y eso se va a hacer sentir en la actividad económica, como ustedes lo mostraban, con los restaurantes vacíos, con las empresas a media producción, a media marcha. Y uno diría, bueno, es como que entramos en un periodo de hibernación y luego de este periodo salimos y todo retoma. ¿El problema cuál es?
que en este periodo de invernación las empresas, particularmente las que tienen menos espalda, las pymes, tienen que seguir pagando sueldos a menos que despidan a sus trabajadores o quebrar, tienen que seguir pagando probablemente arriendo, sus créditos. Entonces acá es fundamental hacer o asegurar que algo que es transitorio, este shock que es transitorio, no se transforme en algo que tenga un daño permanente, producto del hecho que varias empresas que eran viables tengan que quebrar con los efectos en desempleo que esto significa. Entonces, ¿por qué el tamaño de este paquete? Porque nuestra preocupación es máxima de cara a defender el empleo, de cara a defender el ingreso de la familia y de cara a defender, ¿no es cierto?, que esta economía pueda retomar una vez que la emergencia pase. Entonces, a momentos excepcionales, medidas excepcionales, y eso es lo que estamos haciendo. Pero todavía no me dice de dónde saca este dinero. Bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? Acá es fundamental entender, y estos son los momentos en que la disciplina fiscal, de la cual nosotros los ministros de Hacienda tanto hablamos y se entiende tan poco, que básicamente cualquiera que nos escucha en su casa, un dueño o una dueña de casa lo sabe, es básicamente no gastar más de lo que tengo. Al menos no de forma sistemática. Yo de repente puedo darme un gusto extraordinario y está bien y lo compenso con un ahorro después. Y bicicletear un poquito. Pero si uno bicicletea todo el tiempo, la verdad es que se encuentra en estos momentos de emergencia sin ahorro y endeudado hasta el cuello y por lo tanto no tiene cómo hacer frente. Nosotros, producto de años de responsabilidad fiscal, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahorros que vamos a ocuparlos, están en nuestros fondos soberanos y están en otras fuentes de ahorro y tenemos bajos niveles de endeudamiento que nos permiten financiar este paquete de 12.000 millones de euros. ¿Cuál es el nivel de deuda fiscal actualmente? Estamos alrededor del 28-29% del producto. ¿Y eso dentro del promedio mundial es saludable? Estamos muy bajo, sigue siendo muy bajo. O sea, a nosotros nos preocupa porque ha venido subiendo, pero en el contexto comparado es un nivel de endeudamiento bajo, lo que nos permite tener amplio acceso al mercado de crédito en condiciones muy favorables y además tenemos nuestro ahorro. Nosotros tenemos decenas de miles de millones de ahorro en nuestros fondos soberanos, el Fondo de Estabilización Económica y Social, el Fondo de Reserva de Pensiones, y eso es producto de rigurosidad fiscal en años previos. Por eso que a veces, ustedes recordarán, se llama, oiga, gastémonos la plata de los ahorros, y uno siempre dice, oye, no es de tacaño, sino que al igual que en cualquier hogar, tenemos que cuidar esta plata, ¿no es cierto? Tenemos que guardarla porque nos llegan emergencias y en esa emergencia tenemos que estar líquidos para responder y este es el momento. Ministro, bueno, estamos hablando de aplicar lo que se ha ahorrado para el momento de las vacas flacas que son estas y caramba que son flacas. Hoy día hablábamos con el senador Felipe Arboe y él tenía una estimación, yo no sé si usted la conoce, si la comparte, si está cerca de lo que espera la autoridad económica del país, de que por ahí por el mes de mayo, probablemente cuando estemos en el pic del coronavirus y los efectos sobre la economía ya estén sintiéndose muy fuerte, podríamos llegar a tasas de desempleo cercanas al 14%. Eso quiere decir que pese a estos millonarios recursos no se van a salvar todas las pymes, ¿van a producirse quiebras igualmente? Déjeme responderle de esta manera. En esta materia es muy difícil anticipar cifras. De hecho, tan difícil es que si usted revisa las proyecciones en el mundo, en los países desarrollados, cambian a cada semana. ¿Por qué? Porque la situación está cambiando cada semana y a nosotros nos pasa lo mismo. Por eso que es muy difícil anticipar cuál es el impacto económico concreto en números de crecimiento económico y en desempleo. Pero lo que sí sabemos, aquí quiero ser súper franco, nosotros como autoridades tenemos que hablar con la verdad, aunque sea dura, porque eso es lo que permite que la gente le tome el peso a lo que viene por delante y al mismo tiempo tengamos confianza en lo que estamos haciendo. Vamos a enfrentar un momento muy difícil, transitorio, pero muy difícil, quiero ser claro en esto. Van a haber empresas que pese a la ayuda, a los esfuerzos que estamos haciendo, que son importantísimos, van a quedar en el camino. Y van a haber trabajadores que van a perder su empleo. O sea, no se va a poder salvar a todas las empresas pequeñas, no se van a poder salvar todos los puestos laborales. Sí, no. Y esto es importante que lo tomemos en consideración, que lo internalicemos, porque mi sensación es que muy razonablemente estamos muy preocupados de los efectos de la pandemia en la salud, que es lo principal, que duda cabe, pero hay que tomarle el peso a que en lo económico se viene una situación muy compleja y para eso... Y esto explica la magnitud del paquete que nosotros hemos anunciado, porque, insisto, en un momento excepcional tenemos que tomar medidas excepcionales y los ahorros que hemos construido y la capacidad de crédito que tenemos, este es el momento para ocuparla. Ministro, hay gobiernos como el italiano que por ley están impidiendo los despidos en esta época para protegerlos, pero también eso significa ahogar un poco a aquella empresa pequeña que quizás no pueda mantener a los trabajadores. Esa medida, se la preguntábamos ayer al presidente Piñera, de hecho, ¿no es viable? Mire, acá ¿impedir por ley los despidos por este tipo de excepción? ¿Ayudando a las empresas, focalizando a lo mejor en la empresa pequeña? Mire, acá es importante entender, y yo le pido una atención a la gente que nos escucha, hay muchas medidas que suenan súper bien para el bronce. Para alguien que las dice y uno le dice, bueno, tiene razón. Pero la verdad es que uno no puede impedir el desempleo por ley, si no sería fantástico. Nosotros firmaríamos leyes con desempleo cero
y sueldos infinitos por ley. El mundo no funciona así. No, pero destinar parte de estos recursos, ¿me entiendes? O sea, para que las empresas no despidan personas, sino que resguarden. Es que déjeme terminar porque voy allá. Porque si usted prohíbe que las empresas despidan por ley, la verdad es que lo único que está haciendo es lograr que efectivamente el desempleo se produzca. ¿Por qué? Porque si yo una empresa que no está vendiendo nada, le impido por ley que despida a su trabajador, esa empresa quiebra. Y por lo tanto ese vínculo contractual se rompe para siempre. ¿Cuál es la manera inteligente de abordar y efectiva y más efectiva de abordar el problema? Bueno, va en línea de lo que estamos efectuando. ¿Qué es lo que es? Es decir, mire, yo reconozco que usted, café, restaurante, empresa, va a tener un problema de caída en sus ventas, va a tener un problema profundo de caja para pagar los sueldos. ¿Por qué? En parte porque los trabajadores de facto van a estar en su casa por cuarentena o incluso el día de mañana por un mandato de la autoridad y no van a estar, además de que usted no vende nada, produciendo en su empresa. Entonces, yo tengo ahí dos posibilidades como empleador. ¿Sabe qué? No puedo pagarle al trabajador, lo despido. Me obligan a no despedirlo, quiebro. Igual ese trabajador se queda sin trabajo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Decir, mire, que se mantenga el vínculo contractual, es decir, que no haya un despido. El empleador sigue pagando las cotizaciones de salud y previsionales del trabajador, pero queda temporalmente eximido de pagarle el sueldo. Entonces la pregunta que sigue, ¿y quién le paga el sueldo a ese trabajador que está en su casa? Y es donde entra este fondo de cesantía, que afortunadamente nosotros nuevamente, producto de buenas políticas públicas, tenemos constituido, hay ahorros ahí. Y lo que nosotros estamos diciendo, mire, cuando este trabajador esté en la casa, porque no puede ir a trabajar producto de la emergencia sanitaria, vamos a hacer como si él estuviera desempleado en términos de ¿qué? De que pueda acceder a los mismos beneficios del seguro de cesantía que rigen para alguien que está realmente desempleado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que recibe una fracción de su sueldo, el primer mes, el segundo mes y así, y luego cuando la emergencia termina y el empleador puede volver a vender, el restaurante puede volver a funcionar, bueno, vuelve a su trabajo, no lo perdió y la rueda vuelve a girar. Pregunta obvia, ¿qué pasa con los fondos de este seguro? Porque los fondos no son infinitos y si enfrentamos un elemento masivo donde mucha gente tenga que estar en su casa, nos vamos a chupar estos fondos. Bueno, aquí concurre el Estado. El Estado está concurriendo con hasta 2.000 millones de dólares para asegurar la sustentabilidad del fondo. Entonces, fíjese qué interesante lo que pasa en este esquema. Estamos diciendo aquí vamos a enfrentar costos transitorios pero potentes y estos costos tenemos que repartirlos entre todos. ¿Quiénes son todos? El empleador, ¿no es cierto?, que tiene menores ventas, que además concurrió con la mayoría de lo que se acumula en el fondo de cesantía, el trabajador con parte de su contribución en el fondo de cesantía y una rebaja de su sueldo, y el Estado que llega a recursos. Quiero terminar, Iván, empatizando con esos trabajadores que van a ver rebajada su renta. Es cierto, van a ganar menos en esa situación que el sueldo que tenían en periodo normal, pero el punto de fondo es entender que aquí vamos a entrar en un periodo que no es normal, y la disyuntiva está entre ¿me rebajo algo el sueldo y conservo mi empleo o pierdo mi empleo y tengo cero sueldo? Ministro, nos quedan solamente unos segundos, pero vamos a estar hablando más adelante con el CEO de LAN Chile, que públicamente ha pedido que el gobierno ayude, los gobiernos donde operan las empresas, la TAM, los ayude. El ministro Lucas Palacio fue bien categórico al respecto, dijo que por lo bajo le parecía voluntarista, el ministro lo dijo así, el presidente Piñera dijo que no le parecía. Es inviable pensar que si una empresa de ese tamaño, que genera también mucho empleo y que también es muy dinámica en la economía, está al borde de la quiebra, o va a ver seriamente afectadas sus operaciones, como sí lo está viendo, reducidas al 30% y probablemente ahora mucho menos con el cierre de fronteras, recibe algún tipo de ayuda fiscal. ¿Le parece una locura que un CEO plantee eso en un medio de comunicación, que el gobierno ayude a una empresa de ese tamaño? O sea, a mí me parece que cada persona, ¿no es cierto?, responde por lo que él defiende, ¿no? O sea, pero usted como ministro de Hacienda, ¿qué le parece? Pero nosotros, yo quiero volver a nuestro plan, porque acá tenemos un plan muy masivo y que tiene reglas generales que buscan beneficiar a todas las personas y a todas las empresas, ¿no es cierto?, en mayor o menor grado, dependiendo de las dificultades que enfrentan. Entonces, por ejemplo, y no hemos discutido esto, nosotros tenemos la mitad de los 12.000 millones aproximadamente son palancas tributarias, ¿en qué consisten? Es inyectar liquidez a las empresas, por la vía, por ejemplo, de devolverle anticipadamente los impuestos, de permitirles que en lugar de pagar ahora, paguen mañana sus impuestos. Tenemos una medida que afecta a todas las empresas, y quiero explicarlo un segundo, por favor, que es las empresas todos los meses hacen lo que se llaman los pagos provisionales mensuales, que son una provisión contra el impuesto que van a pagar a fin de año, los PPM famosos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nosotros estamos eliminando los PPM en los próximos 3 meses para todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas. Y alguien se dirá, bueno, ¿y por qué las grandes? Porque yo quiero explicarle una cosa. Aquí no sirve esta cosa de el grande es el malo, el mediano es más o menos y el chico es el bueno. Porque lo que hemos visto en el mundo y lo que va a pasar en el mundo es que aquí van a quebrar empresas grandes que dan mucho empleo, empresas medianas
y empresas pequeñas que también dan mucho empleo. Acá tenemos una palanca que le entrega liquidez a las grandes, a las medianas y a las pequeñas, y esas grandes, ¿no es cierto?, uno puede decir, enfrentan problemas de, como el caso que usted planteaba de LATAM, de situaciones de estrés financiero que la obligarían a despedir sus empleados. Bueno, hoy día tiene liquidez para poder afrontar esa contingencia. O el instrumento del seguro de cesantía que discutíamos también está disponible para esa empresa, porque lo que nos interesa acá, Iván, y esto es muy importante entenderlo, es proteger al trabajador y al empleo independiente si trabaja en una empresa pequeña, en una mediana o en una grande. De eso se trata. Ministro Llullén, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, seguimos revisando informaciones de carácter económico. Ayer, el miércoles, el empresario Andrónico Luksic sorprendió con un Twitter donde comunicó lo siguiente, que el Banco de Chile va a postergar cuotas de créditos hipotecarios y de consumo para aliviar la carga financiera de sus clientes. Es una medida a la cual ya se sumaron otros bancos del país. Scotiabank, por ejemplo, anunció que está en conversaciones con la autoridad para implementar la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y de consumo, una medida que otras instituciones como, por ejemplo, Banco Itaú, BCI, Santander y también Banco Estado están adoptando. A través de sendos comunicados, los bancos aseguraron que se trata de medidas excepcionales y que buscan responder a las necesidades que los chilenos tienen producto del impacto del coronavirus en el mercado laboral y también en la economía. Cada una de las instituciones llamó a sus clientes a informarse directamente a través de los distintos canales de comunicación para obtener detalles de las características del beneficio y cómo se puede acceder a ellos. Y este jueves entró en vigencia el estado de catástrofe en todo el país. Fuerzas militares resguardan infraestructuras de salud y también infraestructura crítica. En paralelo, la cifra de contagios subió a 342 casos y el ministro de Salud no descarta que el año escolar se pueda suspender. A las 0 horas de este jueves 19 de marzo comenzó a regir el estado de catástrofe en todo el país. Las Fuerzas Armadas tomaron posesión de las ciudades para asegurar la cadena de abastecimiento. Pueden proteger los centros de acopio, los centros de vacunación, los recintos asistenciales. En Chile tenemos 342 casos testeados como positivos. Así avanzaba la mañana en estado de excepción, con 103 nuevos casos, confirmando un total nacional de contagios con COVID-19 de 342 positivos. Volviendo al estado de catástrofe, las ciudades de noche comenzaron a ser monitoreadas y con la llegada del día se repitieron los operativos. En la región de Valparaíso, la Armada tomó el control. Las personas no deben inquietarse por ver patrullas, vehículos militares transitando con miembros de las Fuerzas Armadas y de orden, porque lo que estamos haciendo es resguardando el orden público. Los infantes de Marina en el Biobío se hicieron presentes en el CEFAM de Hualpén. A contar de la mañana en los CEFAM para apoyar toda la distribución y la vacunación que está realizando la autoridad sanitaria. El general de ejército Carlos Ricotti sumió la plaza de la región metropolitana, Patricio Van der Marle en el Maule y Cristian Vial asumió en el Ñuble, las regiones con mayor cantidad de contagios. Mientras las fuerzas de orden se despliegan en todo el país, la preocupación por la cantidad de contagios sigue. El gobierno comunicó que gran parte de los 73 nuevos casos en Santiago provienen o se originan en el Colegio Saint George de Vitacura. Prácticamente todos estos casos testeados nuevos están vinculados a el brote de un colegio de la zona oriente de la región metropolitana. 5 pacientes ya fueron dados de alta, sin embargo, en los 17 días que lleva la emergencia, el Ministerio ya ha sacado sus cálculos. Si se toma como inicio el 3 de marzo con el caso 0, los contagios cada 3 días se han duplicado, lo que marca ya una tendencia. Hay una cifra no despreciable de personas que podrían fallecer en una tasa de letalidad que se achica cada día. Y esto, como dije, va a seguir esta curva ascendente, pero llamemos a la calma, esta curva ascendente no es eterna ni es gigantesca, va a llegar un momento en que se va a detener y vamos a comenzar a bajar. La otra gran preocupación son los niños. Todos los colegios del país siguen en cuarentena. Sin embargo, el ministro de Salud no descarta que el año escolar esté en riesgo. ¿Será posible que no haya año escolar el año 2020? Es posible. No es descartable.
El apego a las cuarentenas es fundamental, por eso el Ejército va a fiscalizar que se cumplan con penas económicas y de presidio menor en su grado mínimo para los infractores. Van a despacharse personal uniformado a visitar a algunos de estas personas que están en cuarentena y una fiscalización en domicilio, en el terreno, donde sea que tiene que estar. La persona no está, significa, ¿no es cierto?, que no está respetando la cuarentena, esa persona va a ser retenida y transportada por la fuerza pública a un hotel sanitario para que cumpla la cuarentena, suponiendo que no tiene enfermedad. 5 pacientes siguen conectados a ventilación mecánica y los contagios continúan al alza. El estado de catástrofe sigue en marcha, resguardando consultorios, cadenas distributivas e infraestructura crítica. Todo para seguir el combate de la emergencia sanitaria. Bueno, usted escuchaba recién lo que decía el ministro Mañalich, ministro de Salud, en el caso, por ejemplo, de personas que tengan que cumplir cuarentena y no lo estén haciendo, y de hecho nos tocaba en la mañana un caso de estas características, de un matrimonio de españoles que no estaban respetando la cuarentena. Él decía lo que estaba señalando: vamos a despachar personal militar, se va a ir a visitar a esas personas, se van a trasladar en vehículos militares y se los va a llevar a estos hospitales donde se van a realizar las cuarentenas para que las personas, que son hoteles, para que las personas que no lo están haciendo lo hagan. Estamos con el ministro de Defensa, Alberto Espina, para hablar de este tema. Primero que nada, usted escuchó lo que acaba de decir el ministro Mañalich. Sí. ¿Existe en el país, no usted, en el país existe la cantidad de militares para hacer efectivo el cumplimiento de estas cuarentenas preventivas? Lo que describe el ministro Mañalich de ir, visitar un matrimonio, tomarlo, transportarlo en un medio, llevarlo y confinarlo en una suerte de hotel, hospital en el cual se van a cumplir estas cuarentenas. ¿Hay gente para eso? Buenas noches. Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, porque creo que es una buena oportunidad para poder contar cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el estado de catástrofe. Nosotros tenemos todos los medios disponibles hasta que alcancen para cumplir las misiones que el presidente de la República, Sebastián Piñera, les ha dado. El presidente de la República, ¿por qué decidió declarar este estado de catástrofe? Porque estamos frente a una calamidad, una pandemia gigantesca. Entonces, el rol de las Fuerzas Armadas es proteger a los chilenos siguiendo las directrices que tiene el Ministerio de Salud y el presidente de la República para lograr hacer esta protección efectiva. Entonces, cuando se trata de la medida que tú señalas, se podrá hacer hasta cuando no se abandone otra misión, pero si esa es la misión, se tendrá que cumplir. Pero hoy día nosotros vamos a tener un promedio de, calculamos 10.000 militares diarios. No, todavía no entramos 24 horas. Yo mañana voy a tener la primera hora de la mañana para entregar al presidente el primer reporte, el primer balance. Pero, por ejemplo, las fronteras. Estamos vigilando las fronteras y ya tenemos un catastro de las fronteras y los pasos ilegales, porque ahí sí que puede haber un daño enorme. En Chile tiene fronteras muy sobre todo en la zona norte, muy vulnerable. No, y entra gente que puede ir contaminada y muy puede ser un desastre. ¿Sabes? Porque además, como tú dices, contamina comunas chiquititas, en donde la infraestructura de salud es pequeña. Después tenemos, por ejemplo, en materia sanitaria. Te voy a decir un dato que lo conversé ahora. Nosotros estamos transportando a Copiapó, nosotros, las Fuerzas Armadas. Copiapó, 6.000 dosis, la Fuerza Aérea. La Serena, 10.000 dosis. ¿Vacunas? De vacunas. Influenza. Sí, Valdivia, 10.000. Que se están despachando. Porque se requiere que las Fuerzas Armadas apoyen en todo lo que es medicamento, infraestructura, más aviones que si tienen las Fuerzas Armadas, cuya misión es trasladar enfermos críticos. Ministro, hay varias situaciones. O sea, usted, frente a lo que plantea el ministro Mañalich, que es la autoridad de salud la que está dictaminando lo que hay que hacer en materia de salud, si se detecta, me interesa el caso para que la gente también lo vea en lo concreto. Si efectivamente alguien no está cumpliendo la cuarentena en la cual fue decretada para él, porque viene llegando, por decirle algo, de España, y efectivamente hay una denuncia, y los vecinos dicen, ¿sabe qué? Llaman al Fondo Salud Denuncia, que no ha funcionado muy bien, hay que decirlo, ha colapsado bastante. ¿Ustedes van a despachar militares para ir a visitar a esa persona? Vamos a hacer los requerimientos. A ver, la respuesta es sí. Sí, según lo que nos diga en esta materia la autoridad sanitaria. ¿Sigo el ejemplo que dio el ministro? Sí. Según lo que nos diga, si la autoridad sanitaria nos dice que en tal lugar es fundamental que la gente que tiene que estar en cuarentenas, porque si no contamina y es un daño enorme a la comunidad, las Fuerzas Armadas tendrán que cumplir con su misión. Y hacer lo que estaba diciendo ahí más o menos el ministro, si es que existe la cantidad de hombres necesarios. Segundo,
El hecho de que estemos en cuarentena eventualmente o en este estado de catástrofe que ya está determinado por un espacio de 90 días que puede prorrogarse o puede suspenderse antes dependiendo de la evaluación que se haga, y lo tiene que hacer el Congreso con el presidente, no necesariamente no van a ocurrir situaciones de desorden público. De hecho, ya hubo un intento de saqueo a un supermercado. Sí. Entonces, cuando están los militares en la calle, el antecedente previo que tenemos es durante el estallido social y vimos que muchas veces ni siquiera el toque de queda se cumplía. ¿Qué rol van a cumplir desde ese punto de vista los militares en la calle para evitar situaciones como esa? Mira, lo que hay que privilegiar es que los desórdenes públicos los resuelva Carabineros, las policías, porque ellos son los que tienen la experiencia, están preparados. Pero si es necesario que las Fuerzas Armadas intervengan, van a tener que hacerlo. El que lo decide es el jefe de la plaza. Pero yo creo que esto es una situación totalmente distinta al estado de catástrofe. El estado de emergencia. El estado de emergencia es porque hay una grave alteración del orden público. Esto es todos los chilenos unidos, todos, conducidos por el presidente de la República y las autoridades expertas de salud, con toda la colaboración de los 88.000 hombres y mujeres, de las cuales 14.000 mujeres, se juegan para lograr que el coronavirus produzca el menos daños posible. Y si lo produce, que se logre la mejor mitigación. Ya, pero ese es el escenario ideal, todos unidos y detrás del presidente, como usted dice, pero eso no quiere decir que necesariamente sea así. Y se lo repito, hoy día hubo un intento de saqueo. Entonces, si el jefe de zona, que en cada región ya ha sido designado, está publicado en el diario oficial, dice, sabe que esto es infraestructura crítica porque es un supermercado y tengo que regular y garantizar la cadena de abastecimiento. ¿Se va a mandar militares a resguardar supermercados? Si es necesario, por supuesto. ¿Y van a hacer uso de la fuerza o del armamento que ellos tengan? Mire, ¿cómo van a hacer uso de la fuerza? De acuerdo a las normas de la legítima defensa que existen hace 70 años en Chile y que dice que exista primero una agresión ilegítima a los militares o a los civiles o a la infraestructura crítica que se esté protegiendo. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo. Racional significa que es gradual, que dice relación con la gravedad del ataque. Y en tercer lugar, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. ¿Están exentos de responsabilidades penales durante este estado de excepción los militares que hagan uso de las armas? Nosotros dictamos reglas de uso de la fuerza que tienen los estándares de todos los organismos mundiales en materia de derechos humanos. Y los militares han sido entrenados para hacerlo. Fíjate que cuando se decreta el estado de catástrofe, lo primero que hacen los jefes de la defensa, que la firmó el presidente de la República, y ojo, fueron tomadas razón por la Contraloría, o sea, estamos hablando que la Contraloría dijo que eran legales. De ahí las toman los jefes de la defensa. Los jefes de la defensa las bajan a todos los comandantes y todos los comandantes preparan a sus unidades. Nosotros no queremos que se produzcan estos hechos. Queremos provocar el menor daño posible. Ningún militar va a querer tener que enfrentarse con compatriotas. Pero obviamente que si en legítima defensa tienen que tomar medidas proporcionales y sobre todo racionales, van a cumplir con su deber. Ahora, el punto central es que hoy día nosotros estamos en esta etapa que es clave para lograr frenar la progresión. Estamos concentrados en, por ejemplo, lo que tú dijiste, cuidar toda la red de abastecimiento de alimentos. Significa que hay toda una logística. Las Fuerzas Armadas tienen logística, tecnología, disciplina, tienen transporte, vigilancia. Y todo eso el presidente ha pedido, el presidente Piñera, reiteradamente, que se destine a proteger a los chilenos y, por supuesto, las cadenas de distribución de alimentos, por supuesto, la frontera, por supuesto, hemos aportado toda la infraestructura. Fíjate, nosotros tenemos módulos de atención, tenemos un hospital. Los hospitales modulares. Y también y tenemos un buque, sí, el Sargento Aldea. Entonces, todo está puesto a disposición para un solo objetivo: que este virus cause el menor daño posible, y sabemos que es el virus más violento que ha existido en muchas. Sí, se propaga muy rápido y las tasas de mortalidad están, bueno, depende del país, están en torno al 3%, 3,3%, hay algunos países como Italia que andan en torno al 6%, otros que andan en torno al 0,6%. Por eso nosotros tenemos que estar a más de un metro. Estamos, de hecho, en el metro social de distancia, que es lo que establecen los protocolos de salud. Lo medimos 1,10 m. Sí, está muy bien. Ministro, hay una situación que precisamente para evitar la mayor propagación de contagios, muchos están pidiendo que son las cuarentenas comunales o las cuarentenas de ciudades.
por ejemplo, ya hay algunos que están pidiendo que la comuna de Chillán, en lo particular, que es la segunda ciudad que tiene mayor brote, son 3 clústeres prácticamente que están más o menos bien trazados, sea puesta en cuarentena. Si se empieza a decretar estas cuarentenas en esta comuna X, en tales comunas de la región metropolitana o en estas pocas de la región de Valparaíso o algunas en el sur, ¿existe, y se lo pregunto muy honestamente, ¿existe capacidad militar para garantizar esas cuarentenas o eso es una locura? Y me responda con la mayor honestidad posible. Trato de contestar siempre con la mayor honestidad. Porque la verdad es saber si tienen los hombres y los implementos para. Esta es una situación nueva, distinta. Las Fuerzas Armadas tienen 88.000 hombres y mujeres que van a cumplir, según las instrucciones que le dé el presidente de la República y la autoridad sanitaria, dentro de sus capacidades, todas las decisiones que se tomen. Pero que ya me está hablando de fronteras, transporte de materiales, resguardo de las cadenas productivas, resguardo de las cadenas de distribución. Y yo le pregunto ahora, agréguele a eso cuarentenas. Por eso que cada decisión que se toma por el presidente y por el equipo de expertos dice relación cuánto es posible que la medida se cumpla. No hay nada más populista y demagógico que decir medidas que después no se pueden cumplir. Por eso, si yo le pregunto, ¿todas esas medidas las pueden cumplir? Mire resguardo de fronteras, transporte de material médico, garantizar las cadenas de producción, garantizar infraestructura crítica, eventualmente ir a buscar personas que no estén resguardando las cuarentenas preventivas y adicionalmente, por ejemplo, implementar cuarentenas regionales. ¿Se puede hacer eso? Es muy difícil que todas simultáneamente se puedan hacer. Es muy difícil, porque hay una cuestión de capacidad humana. Por eso que las Fuerzas Armadas actúan con logística, priorizan lo que la autoridad política resuelve y finalmente cumplen, y con una eficiencia que todos reconocen y valoran, la misión que se le da. Pero aquí hay un tema que tú has planteado, un tema muy de fondo. Mira, después yo de estar hoy día invitado por el presidente en la mañana al consejo, al comité de emergencia, de conversar con videoconferencia con todos los jefes de la defensa, yo por lo menos tengo una convicción, que esto es el autocuidado. O sea, toma todas las medidas que tú quieras, pero si no tenemos autocuidado, si no nos preocupamos de tener todas las medidas básicas, lavarnos las manos, no salir de la casa cuando es necesario, ir a trabajar y volver a la casa, entonces los países no pueden resistir esto si no hay una cultura responsable. Yo llamo a todos nuestros compatriotas, primero que las Fuerzas Armadas van a estar al lado de ellos, así que estén tranquilos. Sé que es súper difícil hacerlo, todos tenemos preocupación, pero las Fuerzas Armadas están jugadas a lograr la mayor colaboración y el presidente de la República, yo he estado con él. No es fácil ser presidente en estas circunstancias. Mire, siempre es fácil estar sin guitarra, pero cuando se está con la guitarra en la mano, tomar estas decisiones que sean eficientes. Entonces, hoy día hay un esfuerzo, estamos recién partiendo, no llevamos ni 24 horas, ya hemos encontrado que se han cometido errores, los estamos rectificando, pero todo lo que tú has planteado, que son cosas verdaderas, es lo que te lleva a que las decisiones no se tomen aisladamente. No es que una región haga lo que quiere y la otra no. Todo se mira en su conjunto. Y el mérito de las Fuerzas Armadas es que tienen mando y control. Y ese mando y control, que es centralizado, entonces, según las instrucciones de la autoridad política, el presidente de la República, entonces se van ejecutando dependiendo de las capacidades que se tengan. Ministro Espinal, le agradezco por estar con nosotros. Gracias a ti y el metro 20. El metro 20 de distancia social para evitar contagios. Muchas gracias por la oportunidad que me diste de explicar lo que se está haciendo. Ministro, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos con otras informaciones porque hoy el intendente de la región metropolitana y el jefe de la defensa anunciaron medidas para Santiago. Entre ellas están, por ejemplo, el cierre de las discotecas y también la fiscalización de funcionamiento de restaurantes y cines. Presta atención. Hemos dispuesto el cierre de las discotecas que hay en la región metropolitana. La razón tiene que ver con impedir un lugar de hacinamiento que claramente facilita la transmisión del coronavirus. Hemos determinado también fiscalizar que en cines y restaurantes no haya más de 50 personas simultáneamente en el lugar, contando las personas que trabajan en el lugar como aquellas que visitan el lugar. Llamo a la ciudadanía a tranquilizarse con respecto al toque de queda. Creo que hoy día, de verdad, esa es una medida que obviamente existe, pero que a la fecha, con la situación que manejamos al día de hoy, obviamente no está prevista. Presta atención a estas imágenes porque son exclusivas de la cárcel Santiago 1. Mire bien, el reloj marca la 1 de la tarde con 29 minutos. Faltaban solo segundos para concretar el masivo plan de fugas que fue desbaratado por Gendarmería. Este registro muestra a los internos
preparando el escape. Estaba todo coordinado con familiares y amigos de los internos que esperaban apoyarlos desde el exterior. ¿Recuerda usted que pasó algo parecido en Brasil, donde se fugaron 1.300 reclusos? La inteligencia penitenciaria habría detectado este plan varias horas antes de ser ejecutado. Fueron cerca de 1.000 los reos que intentaron fugarse y que activó la inteligencia policial que permite esto, frustrar este escape masivo. ¿Se imagina usted cerca de 1.000 presos saliendo de Santiago 1 en medio de esta crisis? Hubo enfrentamientos entre funcionarios y reos que dejó decenas de heridos. Y hace rato está saliendo ese humo medio blanco del techo de Santiago 1. Primero fue la columna de humo sobre el centro penitenciario, luego los disparos. A las 13:30 las cámaras de Gendarmería daban cuenta del inicio de un plan de fuga en Santiago 1, una acción que derivó en enfrentamientos entre reos y funcionarios. ¡La cagamos! ¡Detónense, chuchetudores! ¡Súbase por los techos! Los registros confirman los disturbios al interior de la cárcel más grande de Chile, una población penal de 4.000 personas donde 1.000 internos buscaban concretar un escape masivo que fue frustrado. Gendarmería de Chile, a través de un trabajo de inteligencia desde la tarde-noche de ayer, está en conocimiento de este tipo de situación, por lo tanto se planificó la intervención del penal, evitamos este intento de fuga, lo frustramos. Varios audios filtrados desde el interior de Santiago 1 dan cuenta de lo que se estaba planificando. Pero a las 1:30 tienen que tirar los metales, hermano. 36, actívate. Hoy día los robamos la libertad por la familia, loco. ¡Queremos nuestra libertad! ¡Queremos nuestra libertad! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos para afuera! Estas imágenes fueron transmitidas en vivo por parte de los reos que idearon el plan de escape y que tenían fuera del recinto a varios cómplices del delito. Aquí está la verlo, compañero, ahí está la verlo. Y aquí lo robamos en la película, no la llevamos para allá. Proyectiles, ropas y colchones quemados, enfrentamientos que terminaron con 12 funcionarios lesionados y 25 reos heridos de consideración. Que hay aproximadamente 2 internos que fueron trasladados a centros asistenciales externos para efectos de efectuar curaciones. Había heridas ya, perdigones, por ejemplo, Sergio, pero no vimos heridos graves. Adentro el descontrol, afuera las dudas y súplicas de familiares. ¡Muestren los videos! ¡Le están disparando los cabros ahí adentro! ¡Los están matando! Entre carros de bomberos y vehículos policiales, decenas de personas pedían noticias de lo que pasaba al interior de Santiago 1. Los cabros que están adentro también tienen derecho a salud, a todo. Otros familiares fueron más allá, apuntaron a nulas medidas de emergencia sanitaria por el coronavirus en la cárcel e hicieron eco del rumor de varios contagiados al interior. Finalmente, Gendarmería descartó cualquier caso del virus en la población penal. Tenemos solo 2 casos positivos de funcionarios de Gendarmería con coronavirus, no a nivel nacional. Y no registramos población penal positiva con coronavirus en estos momentos. Fiscalía investiga participaciones y el posible vínculo con protestas en Rancagua. De momento las alarmas están activas tras la frustrada fuga de 1.000 reos de Santiago 1. Bueno, la industria aeronáutica ha hecho noticia en todo el mundo porque es una de las más golpeadas por la crisis. Las principales aerolíneas ya ejecutaron despidos masivos y aquí en Chile, LATAM le pidió a sus empleados, escuche, reducir en un 50% sus salarios. Hasta antes de la pandemia, en el mundo de manera simultánea volaban más de 18.000 aviones. Esta imagen del radar muestra lo que hoy es solo un recuerdo. No más de 2.000 aeronaves surcan ahora los cielos, en su mayoría vuelos particulares y militares. Esta es la crisis más grave de la aviación moderna. La aviación moderna y la aviación que todos conocemos nace después del Tratado de Chicago, 1944, Guerra Mundial, y sabía que todo el mundo iba a volar después de eso.
Después de 1944 es la peor crisis y aún no sabemos si se va a superar adecuadamente. Los despidos en la industria ya se cuentan por miles y aerolíneas gigantes como Lufthansa, Air France, Delta y América enfrentan un escenario financiero desastroso. En Chile, la acción de la TAM, que costaba más de 7.500 pesos en enero, esta semana cayó a mínimos históricos. Hoy llegó a 1.804 y ya se anunció que en abril y mayo volarán un 30% menos. Esta disminución de la operación va a significar una importante baja en nuestros ingresos y afectará a la liquidez de la compañía. Para mitigar este impacto, hemos detenido además todas las inversiones, suspendido todas las contrataciones y cortado todos los gastos que no sean absolutamente necesarios. Estamos comprometidos con tratar de cuidar los puestos de trabajo de cada una de nuestras personas y estamos analizando toda iniciativa que evite, en la medida de lo posible, salidas de empleados. Con el fin de evitar despidos masivos e inmediatos, la TAM le pidió un esfuerzo a sus 43.000 trabajadores, el cual implicará reducir en un 50% los sueldos de todos los funcionarios. Es muy complejo decirle a 43.000 familias, entrega la mitad de tu sueldo y después sigue viviendo y ve tú cómo te recompones en el camino. Eso es muy complejo y hoy día estamos nosotros, equipo completo, trabajando para ver cuál puede ser la mejor salida de esto. Nosotros como sindicato no tenemos la instancia de apoyar o no. A nosotros se nos hace un anuncio respecto a eso y nosotros obviamente de una manera responsable lo que hacemos es traspasar esta información a nuestras bases, a nuestros compañeros de trabajo. En Chile la industria aeronáutica genera 200.000 empleos que ahora están en duda. JetSmart redujo en un 70% los vuelos nacionales y pidió al gobierno apoyo económico para evitar medidas más drásticas. La empresa Sky redujo también los sueldos de sus ejecutivos y operará al 50% hasta fines de marzo. Más allá de las compañías mismas, tienen una cantidad muy grande de proveedores. Proveedores de combustible, pero también de alimentos, de servicios, de limpieza. Es una cadena grande, así es que es muy importante mirar con detención el impacto en estos sectores. Esta industria tiene una marginación muy baja. ¿Qué significa una marginación baja? Un 3, un 2% es un vuelo bueno. Es decir, de todas las personas que vamos en un avión, hasta 300 personas que van en un avión, a la empresa solamente le queda el 3% o el 2% de margen de utilidad. Más allá de las turbulencias económicas, el gobierno asegura que la conectividad del país más largo del mundo no está en riesgo y que ciudades como Coyhaique y Punta Arenas tienen el desplazamiento aéreo asegurado. Bien, pues empresas aéreas que han quebrado en el mundo, otras que están pidiendo ayuda fiscal, operaciones que se han reducido a la mitad, en algunos países al 100% con el cierre total de las fronteras. Y en nuestro país también ha estado en el centro de la polémica en la TAM, a propósito de la petición de ayuda fiscal financiera en los países donde opera, y Chile incluido. Lo hizo el CEO Roberto Alvo, que está con nosotros acá en el estudio. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches, Iván. Gracias por estar acá con nosotros. Nosotros preguntamos ayer al presidente Piñera, que usted sabe, fue parte de la propiedad de LAN Chile tiempo atrás, precisamente por esta situación de que una empresa del tamaño de LAN Chile fuera a pedir un rescate financiero o ayuda económica de parte de la autoridad y le pareció inapropiado. ¿Cómo toman ustedes esas respuestas? Mire, Iván, nosotros somos un actor simplemente más de la sociedad, tenemos un rol que jugar y lo que queremos hacer es básicamente explicar la importancia del sector turismo en el país y del sector transporte. Entendemos que en el país hay grandes prioridades y hay gente que necesita ayuda urgentemente y estamos conscientes de eso y estamos además muy conformes de ver lo que el gobierno está haciendo y que anunció hoy por la tarde. Pero corresponde que una empresa del tamaño de la TAM, que opera en 100 y tantos países, tiene presencia en 40 países. En 40 países, imagínese usted, le pida ayuda financiera a un gobierno cuando el gobierno tiene que hacer cosas como, por ejemplo, resguardar que no se pierdan empleos, resguardar a la pequeña y mediana empresa, implementar planes de salud y una serie de otros gastos fiscales enormes? Mire, nosotros tenemos en este minuto dos grandes prioridades. Tenemos una prioridad respecto a nuestros empleados y tenemos una prioridad respecto a nuestros pasajeros. Queremos cuidar, salvaguardar los 43.000 puestos de trabajo que tiene la compañía en el mundo, 10.600 de ellos en Chile, y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles porque todas esas personas no pierdan su empleo y estamos tratando de asegurar que los pasajeros que han comprado tickets con nosotros puedan llegar a su destino. Esa es nuestra prioridad. Roberto, antes de ir al detalle de lo que están haciendo ahora, quiero preguntar algo que se está en el horizonte de las posibilidades. La quiebra de una empresa del tamaño de la TAM,
¿Es una posibilidad hoy día o no? Iván, en este minuto la industria aérea a nivel mundial está en riesgo. La situación es sin precedentes, nunca habíamos visto algo así, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos cuándo va a terminar. No hay ninguna compañía hoy en día aérea en el mundo que pueda sentirse tranquila ante la magnitud de las circunstancias que estamos viendo. Este es un evento extremo. O sea, Roberto, para entenderlo, usted no me descarta que la TAM pueda quebrar. Yo creo que ninguna línea aérea le va a poder asegurar que no va a pasar por un periodo mayor de crisis, porque no sabemos dónde termina esta situación. Es realmente inédita. Ya, entonces entremos a qué está pasando con la TAM hoy día. ¿A cuánto está funcionando la TAM hoy día? Mire, hoy estamos más o menos al 50% de la operación total. Estamos operando menos de un 40% de los vuelos internacionales y un poco más de la mitad de los vuelos domésticos. Pero esta cifra está cayendo todos los días. Estamos operando 5% menos por día aproximadamente. Y pensamos que si la situación sigue así, la próxima semana vamos a estar operando cerca del 20%. ¿Tiene una estimación de la cantidad de pérdidas diarias, por ejemplo? Estamos haciendo todos los cálculos y estamos poniendo todos los escenarios, pero por el momento no tenemos una estimación exacta. Más o menos. No me voy a referir... Pero más o menos, ¿cuándo llegarían a esa estimación? Porque usted mismo en el comunicado que plantean hoy día la TAM, un comunicado firmado por Enrique Cueto, señala que van a llegar a un horizonte de 10% de la operatividad. Sí. O sea, ¿a eso va a llegar la TAM? Creemos que si la situación continúa, va a depender si los gobiernos siguen cerrando las fronteras y la demanda que va a existir por viajes, que va a ser muy menor porque nos están pidiendo todos que básicamente nos aislemos socialmente, es muy probable que el nivel de actividad no sea más de 10%. En ese escenario, ustedes están planteando una rebaja del sueldo a sus trabajadores del 50%. Esto no está firmado todavía. Nosotros hicimos esta propuesta y creo que lo que vale la pena decir es, nosotros estimamos que en un momento, cuando llegue la actividad hacia abajo, vamos a requerir de los 43.000 empleados solamente 4.000. Perdón, 4.000 de 43.000. De 43.000. ¿Y los otros van a ser despedidos? No, las otras personas no van a tener trabajo en el día a día porque la compañía va a estar principalmente parada. Entonces, la propuesta nuestra es salvaguardar el empleo de esas 43.000 personas. Lo que les estamos proponiendo a las personas, a los sindicatos, es bajar el sueldo de ellos. Nosotros vamos a aportar también de esta manera y cuidar los 43.000 puestos de trabajo para no tener muchas personas que van a estar en la práctica sin trabajar y que nosotros tengamos que tomar una decisión. No quisiera yo meterme en su situación personal, pero ha sido objeto también de discusión si efectivamente los CEOs se van a bajar los sueldos. Usted se discutía si se iba a bajar un porcentaje, si se iba a bajar todo. Finalmente, ¿en qué queda eso? Al final del día yo decidí bajar el 100% de mi sueldo mientras esta crisis dure. Y creo que es la manera en la cual yo tengo que solidarizar con los empleados. O sea, yo no le puedo pedir a los empleados de la TAM, donde estén, quienes sean, que ellos hagan el esfuerzo que en este minuto les estamos proponiendo hacer si yo no parto con el ejemplo. A ver, solo para entenderlo y para ver si también la gente lo encuentra verosímil. ¿Un CEO va a trabajar gratis para una empresa por una crisis que se demore 3, 4 meses, no tenemos idea cuánto tiempo? Un CEO va a trabajar gratis por sus empleados, para cuidar sus puestos de trabajo y por sus clientes, y para asegurarnos que esas personas, nuestros pasajeros, lleguen a su destino. Piensen que nosotros tenemos estos empleados que están acá, que vuelan todos los días, están expuestos, son verdaderos bomberos en este minuto, y yo en este minuto me debo a ellos. Y si yo tengo que aportar con esto para que ellos puedan seguir estando en la compañía, lo voy a hacer. Volviendo entonces, ahora que nos ha entregado estos antecedentes, al punto inicial de la conversación, ¿le parece pertinente a usted, como CEO de la TAM, que una empresa de este tamaño le pida ayuda económica al gobierno, teniendo en cuenta las enormes necesidades que tiene que cubrir el gobierno, con recursos que son siempre limitados? Como yo se lo expliqué ya, Iván, nosotros somos un actor más de la sociedad, simplemente un actor más. Entendemos que hay muchas prioridades, perfectamente entendemos la situación, pero al mismo tiempo queremos expresar la situación de la industria, que es en todo el mundo grave, y estaremos en disposición de lo que sea necesario para tratar de ayudar. Roberto Balbo, ¿existe la posibilidad de que una empresa como la TAM sea comprada por otro actor de la industria aeronáutica? Han aparecido algunos rumores de que habrían empresas interesadas, de que habrían conversaciones. ¿Está en riesgo efectivamente eso? Yo creo que esas son totalmente especulaciones en este minuto. Creo que no. ¿Usted hoy día me puede descartar que estén en conversaciones con otras líneas aéreas para ser fusionadas o para ser absorbidas? Se lo puedo descartar. ¿Y la posibilidad de tener que realizar despidos masivos si no se acepta esta propuesta de rebajar el sueldo al 50%? Porque usted como CEO podrá tener la espalda financiera para aguantar unos meses sin sueldo, pero probablemente un sobrecargo o una sobrecargo, la persona que trabaja prestándole servicios de otra naturaleza a la TAM, a lo mejor no todos tienen la posibilidad de decir de buenas a primeras, ¿sabe qué? Sí, me rebaja el sueldo al 50%, no hay problema. Mire, mi rol es no dejar piedras sin levantar, hacer todos los esfuerzos por cuidar a nuestra gente. Nosotros en esta misma propuesta, además, pusimos un sueldo piso, que es más de 2 veces el sueldo mínimo, y para todas aquellas personas que ganen ese sueldo piso menos, les vamos a mantener el 100% de su sueldo. Y lo estamos tratando de hacer para cuidar a estas personas, a estas familias, para que tengan una vida mínimamente normal en una situación que es extrema.
Usted, hay una situación también que afecta a muchos chilenos que están varados hoy día en el exterior. Vamos a estar hablando dentro de algunos minutos con el canciller a propósito de aquello. ¿Hay una estimación, usted tiene un número de cuántos son los chilenos que están hoy día fuera del país y que no pueden regresar? Sí, me encantaría primero hacer una precisión. No necesariamente los chilenos que están fuera del país están varados. Todavía siguen habiendo vuelos internacionales y la gente sigue volviendo. Entonces hay que distinguir. No tenemos una cifra exacta, sí estamos trabajando muy de la mano con la Cancillería. Yo agradezco al canciller que nos convocó hace 3 días para tratar de hacer estos vuelos. Mañana vamos a hacer 2 vuelos a Perú, vamos a traer cerca de 400 personas. ¿A qué tarifa? No, estas son personas que pagaron su pasaje y nuestra obligación es traerlos de vuelta. ¿Pero no se están vendiendo pasajes nuevos a precios más caros para aquellos que quieran volver? No, eso no es así. Eso no es así, porque hay algunas personas que dicen que nos están cambiando las tarifas, eso no es así. Nosotros la semana pasada anunciamos que le íbamos a dar toda la flexibilidad posible a los pasajeros de que hicieran los cambios que quisieran hasta el 31 de diciembre de este año, sin costo alguno. Roberto Albo, CEO de LATAM, le quiero dar las gracias por estar junto a nosotros esta noche. Muchas gracias, Iván. Que tenga una buena noche. Gracias. Vamos a otras informaciones. Las medidas para detener la propagación del coronavirus en Chile llevaron al gobierno a decretar cuarentena para Isla de Pascua y una barrera sanitaria en la isla de Chilcón. Esto con la propagación del coronavirus. En nuestro país el gobierno anunció unas nuevas medidas de seguridad para incluir la cuarentena para Isla de Pascua y un pasaporte sanitario, lo explicaba hoy día el ministro, que va a comenzar a regir a partir de mañana para todos quienes entren en territorio nacional. Este pasaporte sanitario va a ser revisado por la autoridad, va a tener una duración de tiempo y se va a ir también corroborando mientras usted avance dentro del territorio. Veamos el siguiente informe. Tras la cancelación de vuelos comerciales a Rapa Nui a petición de sus propios habitantes, el gobierno decidió hoy cerrar las puertas de la isla como medida de protección, aun cuando no se han confirmado casos de COVID-19 en la zona. Determinar una cuarentena para Isla de Pascua. Un aislamiento total, aéreo y marítimo, que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se encargó de explicar. Las personas que quieran salir de Isla de Pascua sujeta a diversas restricciones van a poder hacerlo, pero no se va a poder ingresar a Isla de Pascua por 14 días. Una medida que ya había sido pedida por el alcalde Edmunds Paoa, que solicitó los accesos de la isla a partir de este miércoles. Se restrinja todo, se cierren los restaurantes, se cierren de todo lugar de afluencia público, salvo lo esencial que serían los minimarkets, los supermercados en el caso de Rapa Nui y las farmacias. Una condición de resguardo a la que Caleta Tortel en la región de Aysén ya lleva casi una semana de ventaja y que la convirtió en la primera ciudad de Chile en quedar en cuarentena. Tras 4 días de aislamiento, ayer ingresó el primer transporte con abastecimiento. Un control de vigilancia a cargo de Carabineros de Chile lo esperaba a la entrada de la comuna y una barrera sanitaria lo despedía tras dejar los alimentos en Tortel. Poco más al norte de nuestro país eran las organizaciones sociales y la comunidad médica de Chiloé quienes solicitaban decretar una barrera sanitaria similar en el archipiélago. Lo que queremos es que se restrinja al máximo el flujo de personas que son las que portan el virus, los camiones no portan el virus. Y también que se controlen a los conductores de cada camión desde el punto de vista sanitario. Se trata de una comunidad que ve con temor el impacto que podría desencadenar la confirmación de algún caso de coronavirus en la zona, por lo que desde el gobierno aceptaron la aplicación de un plan de control sanitario, pero que va a tomar días en comenzar a operar. Y quiero exigir a la autoridad regional y a la autoridad de salud, por medio de la Ceremi, de que esta barrera debe estar instalada a más tardar mañana. Miedos de una pandemia global que desde el gobierno ya encontraron una medida que permite negar el ingreso a cualquier persona que presente el mínimo riesgo para la población chilena. A partir del día de mañana se va a montar una aduana sanitaria con entrega de pasaporte sanitario en las 5 regiones del norte del país. Lo mismo, aduana sanitaria estricta para las regiones de Aysén y Magallanes. Medidas cada vez más severas para intentar frenar la propagación de este virus que en Chile mantiene alerta a todos.
En Italia hay más de 2.600 médicos y enfermeras contagiados por coronavirus. Por eso existe preocupación naturalmente entre los funcionarios de salud de Chile respecto de las condiciones en las que están trabajando para combatir esta pandemia. Denuncian falta de suministro y de implementos de protección personal. La autoridad asegura tener stock suficiente para hacer frente al brote de contagios. En el mejor sistema de salud del planeta no tenemos alcohol gel, que debería haber uno por paciente. Nos están dando una mascarilla por funcionario para atender a la gente. No tenemos con qué lavarnos las manos. Así están los dispensadores de jabón. Un registro que se hizo viral, declaraciones que causaron polémica y que pusieron sobre la mesa una voz de alerta sobre las condiciones en las que están trabajando los funcionarios de la salud en Chile para hacer frente al coronavirus. Fabiola es médico hace una década en la posta central de Santiago, lleva 5 años como urgencióloga. Fue ella quien se atrevió a realizar este video. Y nos tuvimos que conseguir un alcohol gel para 13 camillas, que es la unidad de paciente crítico donde yo me desempeño. Una sensación de impotencia y desprotección total, de que te tiran y haces lo que puedas, con lo que tienes. En días donde aumenta exponencialmente la cantidad de contagiados por coronavirus, la labor de los funcionarios de la salud se torna clave y por ende se vuelve imprescindible contar con los insumos necesarios, asegura Fabiola y también la Confederación de Funcionarios de la Salud. A nivel de país tenemos reclamos de los trabajadores que representamos a Erika Magallanes por la falta de insumos. Los llamados elementos de protección personal, que en palabras de la Confusam, no han llegado en su totalidad a las dependencias de los distintos hospitales y clínicas del país. Es tremendamente complejo que las personas que van a dar la protección, a atender a los pacientes que estén enfermos, no cuenten con las protecciones mínimas. Tenemos, como lo hemos señalado desde hace muchas semanas, una cantidad muy importante de stocks en Senabas de mascarillas, test diagnóstico, etcétera. Y que tenemos que usar con racionalidad y con proporción a la situación que cada recinto asistencial enfrenta. Desde el Ministerio de Salud señalaron que existe un caso confirmado de coronavirus en la posta central. Por eso contactamos a los encargados del recinto para saber qué pasa con los insumos. Todas las mañanas se hace una revisión completa, tanto de insumos clínicos como de fármacos, para poder suministrar aquello que se ha consumido durante la jornada anterior. Tenemos los suministros suficientes para poder hacer frente a esta situación o este problema de salud que estamos viviendo. No corresponde que personas que tienen muy bajo riesgo por la circulación viral, esto podría cambiar en una semana, en 2 semanas, tengan medidas de protección hiper extraordinaria para atender al común de la ciudadanía. La respuesta que a esta profesional de la salud y miembro de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencias no convence. Yo llamo al señor ministro a que lea las guías y vea los estándares mundiales de lo que consiste en una pandemia mundial estar en fase 4. Se asume que toda la gente que anda caminando en la calle puede estar infectada, que son portadores y que no solo los sintomáticos respiratorios que consultan a la urgencia pueden contagiar al personal. Durante esta jornada se reveló que la eventual falta de insumos en la posta sería producto de un robo ocurrido hace un par de semanas. La sustracción aparentemente se habría producido el fin de semana en materia de investigación interna y el alcance, digamos, tal como he dicho, se va a establecer en esta investigación que estamos realizando. A la polémica de los suministros se agrega la de los internos de medicina, quienes a través de una carta solicitaron medidas mínimas de seguridad y una rotación alternada del personal, pensando que se vienen días donde aumentará la curva de contagios. No es miedo y no es una falta de ética, sino que nosotros queremos trabajar bajo las condiciones mínimas, resguardando nuestra salud. No pueden sustraerse a esta crisis en la cual necesitamos a todos y a todas. Solo en Italia hay más de 2.600 médicos y enfermeras contagiados por el COVID-19. Por eso urge tomar cuanto antes las medidas necesarias para que los profesionales de la salud en Chile puedan seguir dando la batalla al coronavirus. No olvide esta fecha, 25 de octubre. Ese fue el día escogido para el plebiscito que definirá si los chilenos quieren o no una nueva constitución. Por la presencia del coronavirus, la elección pactada para el próximo 26 de abril debió postergarse. Una decisión transversal adoptada por 15 partidos políticos que va a retrasar todo el calendario electoral. Se acabó la incertidumbre y ya es oficial. El plebiscito del 26 de abril se posterga, lo que generó que se aplace todo el calendario electoral.
resultado de un acuerdo transversal, 15 partidos políticos que en pos de una nueva fecha provocada por la presencia del coronavirus olvidaron sus diferencias. Cuidar la salud y evitar contagios fue la premisa, porque el 26 de abril, fecha hasta hoy pactada para la elección, coincide con el pic de la enfermedad según las proyecciones. En definitiva, el 25 de octubre se desarrollará el esperado plebiscito. Y el primer valor que hemos puesto en esta discusión y en la búsqueda de este acuerdo es justamente resguardar la vida, la salud de miles de chilenas y chilenos. Se había hablado que con de septiembre podría pensarse en una elección. Ya el 25 de octubre es bastante fuera del invierno, lo que era también necesario, y por lo tanto estamos muy satisfechos con el resultado de estas negociaciones. Es esencial darle certeza a la ciudadanía sobre la realización del plebiscito en tiempos de pandemia. ¿Cómo garantizamos que el proceso constituyente continúe avanzando? Hemos todos actuado con una lógica de flexibilidad constructiva. Por cierto, habían distintas propuestas, pero lo importante era llegar a un entendimiento en plazos muy acotados. El cronograma acordado establece que el 25 de octubre será el día del plebiscito, el 29 de noviembre las primarias municipales y de gobernadores, el 4 de abril de 2021 las elecciones municipales de gobernadores y de convencionales constituyentes, si es que se impone el apruebo, aunque todo indica que será 7 días después, el 11 por Semana Santa. El 2 de mayo sería la segunda vuelta de gobernadores. En los calendarios no estaba claro de que el fin de semana del 4 de abril es Semana Santa el próximo año. Entonces no tiene mucho sentido hacer una de las elecciones más importantes un fin de semana que es largo. El acuerdo tiene efectos directos en los municipios, porque los actuales alcaldes y concejales extenderán su periodo hasta la primera semana de junio y los electos asumirán días después. Estos últimos estarán menos tiempo en el cargo. No había ninguna otra posibilidad. La otra opción era no realizar elecciones primarias, ¿no es cierto?, o hacer calzar el plebiscito con las elecciones, lo que también generaba una complejidad política que había que resolver. Lo que teníamos que concurrir era un acuerdo para poder dar certeza respecto a que el plebiscito se va a realizar. Efectivamente, los alcaldes, que además han jugado un rol muy importante, los consejos municipales, van a tener que hacer un esfuerzo extra y tener un periodo un poquito más largo. Para lograr este acuerdo, los partidos desecharon algunas recomendaciones del CERVEL, como eliminar las primarias municipales y de gobernadores de noviembre. Nosotros hemos señalado que se evalúe el posible impacto que puede tener en el electorado el tener tantos hitos electorales en un periodo de tiempo breve. Esto puede traducirse en un cierto agotamiento electoral para la ciudadanía. Solicitud que no tuvo respaldo, todo por lograr un consenso que incluso consiguió las firmas de quienes se restaron del acuerdo del 15 de noviembre. Nosotros somos uno de los grandes defensores de no haber firmado el famoso acuerdo por la paz, a diferencia de lo de hoy donde ponemos al valor central como el ser humano. Me pareció bien que aquí no hubiera ninguna voz que dijera lo contrario o que surgieran aquellas voces que dicen postergarlo indefinidamente para después no hacerlo. El consenso se va a materializar en una reforma constitucional que debería entrar el lunes al Senado y el martes a la Cámara de Diputados, proyecto patrocinado por el gobierno. Se ha tomado una decisión correcta que va a permitir que tengamos elecciones en periodos del año donde se van a poder desarrollar en forma participativa, informada y segura. Y eso es valioso. El gobierno quedó conforme y el presidente también, por cierto. La próxima semana, entonces, en el Congreso debe ratificarse el acuerdo. 103 votos en la Cámara de Diputados y 29 en el Senado necesita la reforma para tener luz verde. Respaldo que permitirá aplazar en 6 meses el plebiscito y modificar el calendario electoral. Lo que provocaría que el otro plebiscito, el ratificatorio, solo pueda desarrollarse si es que se opta por redactar una nueva constitución en el año 2022. A ver, vamos a reforzar entonces la información para que usted también tenga claridad sobre el nuevo programa electoral acordado por los partidos políticos. Finalmente, el plebiscito del próximo 26 de abril, que debía determinar si los chilenos quieren o no una nueva constitución, tiene fecha nueva, que incluye la elección del órgano que podría redactarla. ¿Fue agendada para cuándo? 26 era la fecha original, 26 de abril, se cambia para el 25 de octubre de este año. Curiosamente, a un año de la marcha más grande de nuestra historia, ¿qué provoca esto? Que las elecciones municipales, las de gobernadores y convencionales constituyentes, si es que se gana el apruebo, por supuesto, también se tienen que retrasar. Así van a quedar para el 29 de noviembre, se van a realizar las primarias municipales.
Esa es la fecha de las primarias municipales. Y los comicios que van a escoger a los líderes comunales, regionales y eventualmente a quienes se encargarán de redactar una nueva constitución, según lo pactado hoy, se va a realizar ¿cuándo? El 4 de abril de 2021. Sin embargo, como ya lo veíamos, la Semana Santa obligaría a que el 11 de abril sea la fecha definitiva. Pero no es lo único, porque la elección de gobernadores regionales, ahí aparece, contempla una segunda vuelta que, según lo acordado, se va a desarrollar el 2 de mayo del próximo año. Ahí tiene usted, por supuesto, el cronograma electoral para que lo tenga claro. Recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos ahora otras informaciones. Este viernes llegará el segundo vuelo charter proveniente desde el Perú que trae de regreso a un importante número de chilenos que por el cierre de fronteras de ese país quedaron varados. Sin embargo, el problema se ha extendido a otros países. En República Dominicana, por ejemplo, hay cerca de 500 compatriotas que están en el aeropuerto sin poder volver. El gobierno durante esta tarde anunció vuelos de retorno desde distintos puntos del planeta. Presta atención. ¡Queremos volver! ¡Queremos volver! Es el deseo de cientos de chilenos que hoy están varados en distintos lugares del planeta. Llevamos 5 días atrapados en Filipinas. Y estamos varados acá en Ecuador debido a la contingencia del virus. Somos un grupo de 11 chilenos que el día domingo nos encontramos con la determinación del gobierno peruano de decretar estado de emergencia. Yo soy una de todos los chilenos que estamos aquí varados en República Dominicana. Lo de Punta Cana parece ser lo más grave. 500,000 de compatriotas en un balneario vacío, sin plata, vuelos y una enorme incertidumbre. Está corriendo una lista en Excel y hay 2 grupos en WhatsApp que suman ya alrededor de 500 personas. Vamos a ser desalojados de la mayoría de los hoteles en las próximas 24 horas. Hay familias en el aeropuerto que ya están sin hospedaje. Nos dejaron literalmente tirados, sin respuesta alguna. Los hoteles ya se encuentran vacíos de turistas. Los chilenos han visto impotentes cómo otras naciones rescatan a sus ciudadanos. Todos los canadienses los vinieron a buscar de su país. El problema mayor lo tienen los pasajeros de la TAM, ya que sus vuelos fueron suspendidos y no hay respuestas por parte de la compañía. La TAM no se comunicó con nosotros, no nos avisó que los vuelos se iban a cancelar. Pensamos que si es que iba a ocurrir esto, se iban a comunicar con nosotros para que nosotros adelantáramos los vuelos, nada. Según los varados chilenos, las oficinas de la TAM están cerradas y desarmadas. Hola, acá estamos un grupo de chilenos. El problema es que a muchos connacionales la plata ya les está escaseando y deben solventar el hospedaje. Lo que pensamos hacer es quedarnos en el lobby si no logramos una tarifa. Nos ofrecieron $80. Estamos tratando de que nos bajaron a 75. Otro grupo importante de chilenos ha pernoctado por días en el aeropuerto de Punta Cana. En la desesperación han comprado ticket de otra línea aérea. Hace 2 días, como me cancelaron LAN y no me estaban dando otra alternativa, compré en Avianca. O sea, tuviste que pagar otra vez pasajes para poder retornar. Claro, como $3.100 los 3 pasajes. Esta es la fila del que puede ser el último vuelo comercial a Santiago desde Punta Cana. El panorama lamentablemente se replica en otros aeropuertos de Latinoamérica. Nos encontramos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta es la imagen. Son 50 aproximadamente extranjeros entre chilenos y argentinos quienes se encuentran varados desde el día lunes en este punto esperando retornar a casa. Llegamos al counter, tengo todo, pagué $2.800 por pasaje. Llego al counter y la chica me dice es que la TAM no le ha pagado al operador, así que yo no le puedo hacer su ticket. El lobby es grande. De los reclamos por el mal servicio no ha habido respuesta de la aerolínea. El canciller informó que se logró un acuerdo de colaboración entre la TAM, Sky y JetSmart para realizar la operación de retorno para chilenos en el mundo, aunque las fechas de vuelo aún no han sido informadas. Vamos a organizar un retorno desde Río de Janeiro. Luego los que están en República Dominicana, queremos traer a las personas desde Punta Cana. Finalmente los que están en Estados Unidos, queremos traer a las personas hoy día que están en el área circundante a Miami, desde Miami. Y finalmente la gente que está en Macedonia, que requiere volver a Chile, va a haber un avión LATAM que va a traer a los chilenos que están en ese entorno desde Sydney. Plan de retorno que comenzó el miércoles pasado desde Perú, de cientos de chilenos y que este viernes nuevamente se repite con 2 vuelos charters, uno desde el Cusco y otro de Lima. Pero muchos compatriotas varados están en la incertidumbre. Dieron un link en el cual me inscribí, me llegó el correo, un correo de vuelta que decía gracias por inscribirte.
pero no sé realmente si estoy considerado en ese vuelo o no. Aún quedan muchos chilenos en el mundo que buscan desesperadamente retornar al país. Lamentablemente, tanto las aerolíneas chilenas como extranjeras dependen su operación de las regulaciones fronterizas de cada país. Bueno, hay una serie de elementos bien complejos en esto, porque en algunos lugares sencillamente no se puede entrar. Hemos tenido información de aviones que iban a aterrizar, por ejemplo, en Ecuador, en una ciudad, y se pusieron los trabajadores en la pista y tuvieron que devolverse porque no pudo entrar el vuelo. Hay otros que están comprando directamente en el counter los pasajes. Y bueno, son todos temas que resultan finalmente resorte de la Cancillería. Estamos con el canciller Teodoro Rivera acá, con una serie de chilenos varados en el mundo. Primero que nada, buenas noches, ministro. ¿Alguna idea de cuántos chilenos no pueden regresar al país? En realidad no tenemos la cifra de los chilenos que no pueden regresar, pero sí tenemos la preocupación, porque la gente nos escribe, la gente a veces está en una situación difícil, son personas que han pagado sus pasajes, están a veces en hoteles que están cerrando, lo están sacando de los hoteles. Imaginemos lo siguiente, una persona viaja a un país determinado, se le acaba la estadía, no puede regresar, carece de seguros. Si se demora mucho pierde la visa de entrada y de estadía, queda la ilegalidad, se le produce una serie de efectos que son absolutamente impensados y lógicamente la gente pretende retornar y nosotros los queremos ayudar. Ahora, uno también podría pensar, y se lo planteo directamente, que habiendo una cantidad enorme de necesidad en el país, ¿el Estado está destinando recursos a esto también o esto es a costo fiscal cero? Hoy día lo que estamos haciendo es ayudar a las compañías que trabajan en Chile, que es JetSmart, es Sky Airlines y LATAM, a cumplir sus obligaciones contractuales y ir aún más. Las compañías han estado dispuestas a flexibilizar las normas de traslado. Incluso las compañías que están viajando al Perú están dispuestas a traer gente de otras compañías que operan en Chile y que lleva gente al Perú. O sea, perdón, el gobierno no está gastando, el Estado chileno no está gastando dinero en traer de vuelta a compatriotas que hayan estado de vacaciones o en algunos casos donde hay emergencias, situaciones de salud. En estos momentos lo que estamos haciendo es brindándole a las compañías y a nuestros chilenos en el extranjero toda la asesoría para poderlos traer de vuelta y retornar. En definitiva, estamos abriendo las posibilidades de los cielos, estamos flexibilizando las posibilidades que dejen la gente y que retorne. Pensemos que hay personas que han comprado pasajes sencillamente más a futuro, pero quieren volver. Y quizás la tarifa no les permite cambiar el pasaje. Pues bien, las compañías han estado dispuestas a traerlos a todos sin consideración a sus tarifas y a traerlos a todas sin consideración si la trajeron ellos u otra línea aérea. Ahora, cuando hay situaciones más complejas, y se lo planteo, situaciones que tengan que ver con salud, personas que efectivamente ya no tengan recursos para seguir pagando un hotel, esas personas a lo mejor tenían los ahorros de muchos años para poder viajar y finalmente se produce esta situación, se cierran espacios aéreos, compañías que no pueden operar porque no pueden ingresar. Ni siquiera en esos casos el gobierno de Chile les facilita, solamente se permite que las compañías cumplan sus contratos, porque hay situaciones que van más allá de las obligaciones contractuales incluso de las empresas. Cuando usted compra una determinada tarifa, el boleto dice claramente si puede o no puede cambiar la fecha, en fin. A ver, todo el tema de cambio de boletos y anticipación de boletos lo hemos solucionado con las compañías que han accedido a ello y además están cumpliendo sus contratos, ¿cierto? La Cancillería lo que hace es, en definitiva, facilitar los aterrizajes y los vuelos. Pero siempre se presentan situaciones extraordinarias de personas que están en estado de necesidad, personas que caen presas, personas que, en definitiva, tienen algún problema. La Cancillería como tal no es que disponga dinero para eso, pero hay un pequeño fondo de auxilio al chileno y en esos casos excepcionales vemos cómo la gente puede retornar al país. Ministro, uno de los temas complejos es Perú, naturalmente, por la cantidad de chilenos que hay ahí. Entendemos que hay un vuelo que va a salir en las próximas horas para traerlos de regreso. ¿Se ha logrado hacer eso? ¿Cuántas personas son? Miren, nosotros calculamos que en el Perú hay alrededor de 900 personas que nos han señalado que quieren retornar a Chile. El problema es que una parte de ellas está en Lima, otra está en el norte del Perú, Máncora, ¿cierto? Trujillo, Chiclayo, turístico, playa, en fin. Playas, y otros están en la cordillera, ¿cierto? En Cusco y en Arequipa. También ciudades bastante turísticas. Lo que estamos viendo es cómo concentramos a los chilenos. Lo que tenemos ya visto es que la Cancillería contrate buses para aproximar a los chilenos que están más al norte del Perú, los traiga a Trujillo. Y ahí ver que una compañía chilena viaje a Trujillo a traerlos de retorno a Chile, ¿ya? En lo inmediato, mañana está previsto un avión LATAM que va a viajar a Lima a buscar personas y estamos hablando con las autoridades peruanas para que nos permitan enviar más aviones a rescatar a los chilenos que están en el Perú. Ministro Rivera, confírmeme o desmiéntame la información.
entendiendo que la mayor parte de las personas que están en esta situación de querer volver están personas que se les acabaron el dinero, que están necesitadas, que son situaciones bastante complejas desde el punto de vista humanitario, pero también se han encontrado ustedes como Cancillería con situaciones algo poco comunes. Por ejemplo, gente que se le ha ofrecido un vuelo de regreso y le dice, no, ¿sabe qué? Es muy temprano para mí, o no, ¿sabe qué? Me queda todavía un par de noches de hotel. ¿Eso es efectivo? Es efectivo. Los seres humanos a veces reaccionamos de una forma que no se logra entender. O sea, chilenos que dicen, no puedo volver, y usted les dice, tenemos un vuelo para mañana, no, me queda una noche de hotel, prefiero que no. Hay personas que han contratado un paquete turístico de una semana, posiblemente le quedan 3 días, y dicen, mira, no quiero perder mis 3 días. Hay otros que la noche anterior salieron de farra y se le llama por teléfono, oye, estamos esperando que llegues, y dicen, no, preferí mejor no volver. Son excepcionalidades. ¿Y qué se hace en esos casos? Perdón, porque hay uno diría ya una cosa de responsabilidad. La Cancillería no es mucho lo que puede hacer. La Cancillería lo que está haciendo es gestionar mayor información, intermediar con las compañías, trasladar a los chilenos de Lima al Callao para que se suban a los aviones. Nosotros tratamos de facilitar el retorno, pero obviamente al final son las personas las que deciden sobre su futuro. Ministro Teodoro Rivera, muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, hasta otra oportunidad. Igualmente. Vamos a revisar otras informaciones. El gobierno argentino anunció este jueves la orden de aislamiento total para todas las personas ante el aumento a 128 de la cantidad de infectados con coronavirus. El presidente Alberto Fernández decidió imponer una cuarentena obligatoria para evitar la circulación de personas en la vía pública y de esta forma evitar la propagación del COVID-19, la pandemia que ya ha causado más de 8.000 muertes a nivel mundial. La prohibición de circular libremente por la calle empezará a regir desde esta medianoche hasta el día 31 de marzo, con posibilidad además de extenderse. Habrá permiso para salir solo para casos excepcionales, pero para aquellos que no cumplan con la orden arriesgan, escuche bien, penas de cárcel. Esta medida se toma a 2 semanas de confirmarse el primer caso de coronavirus en el país, que ya deja 128 contagiados y 3 personas fallecidas. Bueno, y África fue la última región del mundo en reportar la presencia de coronavirus, pero conforme aumentan sus casos, también crece la preocupación por su escasez de recursos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que ese continente debe prepararse para lo peor. El coronavirus es una maladie respiratoria. Así es como aprenden los niños senegaleses sobre la pandemia que hoy atemoriza al mundo. Su país es uno de los 35 estados africanos donde ya se han confirmado los primeros casos. Los expertos advierten que los efectos del coronavirus en el continente podrían ser devastadores. Esto debido a sus débiles sistemas sanitarios, a la pobreza, a la escasez de saneamiento urbano y a la masificación de sus ciudades. En otros países hemos visto cómo el virus se acelera después de cierto punto de inflexión, así que el mejor consejo para África es prepararse para lo peor y prepararse hoy. Egipto, con más de 200 casos, y Sudáfrica, con más de 150, son los países con mayor número de contagiados, mientras que los infectados en todo el continente ya superan los 700. Durante las últimas jornadas, distintos gobiernos han decretado estados de emergencia y cierres de frontera, siguiendo los consejos de la comunidad científica. Rezo por estar equivocado, pero creo que debemos prepararnos para que esta epidemia se convierta en una gran catástrofe. Tenemos que prever la posibilidad de que tenga la peor evolución para poner en marcha todas las medidas necesarias lo antes posible. En África tenemos muchas patologías, muchas infecciones, muchas enfermedades son endémicas de aquí, así que debemos hacer todo lo posible para evitar la propagación del virus, porque si se expande entre la población, quizás no seamos capaces de pelear contra él. Pero pese a los esfuerzos, el temor es que estas naciones no cuenten con los recursos necesarios para prevenir contagios, y mucho menos para hacer frente a un explosivo aumento de pacientes. Según datos de la ONU, algo tan simple como lavarse las manos en casa es inaccesible para 3.000 millones de personas, un 40% de la población mundial. Fíjese que de madrugada se realizaron trabajos de limpieza y pintura en el monumento al general Baquedano, lugar que ha sido el epicentro de las manifestaciones. Y mientras el movimiento social consideró que se trata de una provocación, la autoridad justificó la medida en el marco del plan de recuperación de los espacios públicos. Primera noche del estado de excepción constitucional de catástrofe
decretado para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por la propagación del coronavirus. Y en Santiago, una cuadrilla de trabajadores realizó labores de limpieza en el monumento al general Baquedano. Todo bajo resguardo de personal de Fuerzas Especiales de Carabineros. Luego, la base de cemento de la escultura fue pintada de color damasco. Remozado aspecto que sorprendió a los transeúntes matutinos. Me parece que si no es pintura desinfectante es una provocación, porque eso no tiene que ver nada con el coronavirus, que es la emergencia. Entonces, obviamente va a provocar a la gente a salir. Es una tontera. Me parece bien todo lo que sea una mejor apariencia estética, ayuda a que las personas bajen los niveles de estrés, todo el aspecto psicológico igual se favorece en un ambiente más saludable. No es el momento para hacernos esto. Esto es un símbolo para la gente que lucha y bueno, nosotros también estamos tratando de decir, no se junten acá, no vayan a la plaza, ¿cachai? Y esto lo que está haciendo es como incitar a la gente. Me parece está bien lo que han hecho, ha mejorado, se ve mejor vista para Chile, un país muy simpático para mí. Escultura de Virginio Arias, levantada en honor al héroe de la Guerra del Pacífico y que se ubica en el epicentro de las manifestaciones. Yo creo que todo tiene un trasfondo político, todo esto. En el fondo la gente está manifestándose por algo que todos necesitamos. Y seguramente que la Evelyn me mandó a alguien a pintar ahora. Sin embargo, la alcaldesa de Providencia descartó haber ordenado los trabajos en Plaza Baquedano. Estamos y hemos estado todos estos días preocupados del coronavirus. Eso es la prioridad y en eso vamos a seguir. Nosotros no hemos dado ninguna orden, no hemos estado en esto. En los últimos meses, el monumento fue vandalizado en múltiples oportunidades. Primero fue derribada la figura del soldado desconocido y después se produjo el robo de la espada de Baquedano, que finalmente fue recuperada. Incluso la víspera del Año Nuevo, encapuchados intentaron sacar de cuajo el histórico monumento. Todo esto abrió un debate respecto de cambiar de ubicación la emblemática obra. Nadie puede sentirse provocado por el hecho que el Estado recupere un espacio que nos pertenece a todos, recupere además un monumento que es parte de la historia de nuestro país y que no puede imponerse a punta de patadas y martillazos como algunos pretenden. Por lo tanto, yo creo que una buena noticia. Flamante pintura que solo se mantuvo impoluta por un par de horas. Carabineros detuvo a un joven que sería el presunto autor de nuevos rayados a Baquedano y que será formalizado por el delito de daños a un monumento nacional. Trabajos que provocaron el rechazo de la Mesa de Unidad Social. Provocar al movimiento social de ese modo, en esta situación de crisis sanitaria, donde lo que debiera hacer las autoridades es intentar unir al país, lo que están haciendo es provocar y por lo tanto solo va a generar una reacción negativa. No, ninguna provocación, todo lo contrario. Tenemos que recuperar la ciudad y la ciudad va a estar recuperada cuando esté los semáforos funcionando, la limpieza adecuada de cualquier ciudad. El puente del Arzobispo, ubicado en Providencia, también fue pintado durante la madrugada. Trabajos que, según la Intendencia Metropolitana, se enmarcan dentro del plan de recuperación de espacios públicos. Mientras estaba en cuarentena, Alexis Sánchez recibió una mala señal en Italia. Informan que Inter no comprará su pase. ¿Volverá a Manchester o va a partir a préstamo otra vez? Bueno, su rendimiento no convenció al técnico Antonio Conte. Un solo gol en el Inter. Es un discreto rendimiento si él se quería quedar en Italia. Bueno, se acerca una nueva teleserie sobre el futuro del tocopillano. Clubes no quieren perder a sus mejores jugadores, por lo que Alexis volverá en el verano y le demostrará a todos que están equivocados. Una declaración que sorprendió en su momento porque Alexis Sánchez está pasando su peor momento en el Manchester United. Alexis, atención, ahí va Alexis, rico. Redujo al United a 10 jugadores, un 2. Sigue siendo una sombra de lo que fue en Arsenal. Las críticas siempre fueron duras contra Maravilla en Inglaterra en su pobre paso por Manchester United, equipo dueño de su pase aún y al que tendría que volver. El destino señalado para Sánchez, que una vez que termine su préstamo hará su retorno al Manchester United.
El medio deportivo Corriere dello Sport lo aseguró. Alexis deberá volver a Inglaterra. 13 partidos, un gol. Es hasta el momento su rendimiento en Inter. Se está entrenando, tratando de alcanzar su mejor condición. Viene de una operación en el tobillo. Sánchez se mantiene en cuarentena en su hogar. Inter le envía comida por delivery y se entrena individualmente. Un paso por el cuadro lombardo lejos de lo esperado, que además estuvo marcado por una lesión en el tobillo, posterior operación y cerca de 2 meses de inactividad. Estuvo fuera por 3 meses, así que tenemos que esperar. Tenemos que ser pacientes, ayudarlo a sentirse bien y a que esté en mejores condiciones. Al regreso a Manchester, los Diablos Rojos deberán decidir qué hacer con Sánchez. Una opción es nuevamente mandarlo a préstamo y ya hay un gran postulante, el Atlético de Madrid. Alexis es un jugador extraordinario, le voy a hablar de Alexis. Lo quiero mucho como chico porque lo tuve de muy joven. Duro momento para Maravilla, en cuarentena y con un futuro incierto. Y miren esta imagen, Lionel Messi también fue invitado al challenge de moda de las redes sociales de dominar 10 veces el papel higiénico. Y bueno, La Pulga subió este video donde invita a ¿quién? A Arturo Vidal. Desafió al chileno. Y el Rey no quiso ser menos y también se sumó a este viral de moda. Pero mira cómo terminó. Mira, lindo final. ANFP ha informado la suspensión de ligas en su totalidad. Esteban Paredes no ha tenido suerte este inicio del 2020. Primero fue una fractura costal que lo dejó al margen de las canchas. Ahora es otro imprevisto el que complica al goleador histórico. Claro, el coronavirus aterrizó en Chile y el fútbol se detuvo. Entonces, el Tanque tiene un contrato con los salvos hasta el 31 de diciembre. Pero este virus amenaza con terminar su carrera de la forma menos esperada. Feliz, con muchas ganas, con muchos deseos de que nos vaya bien este 2020. Lo cierto es que el 2020 no está siendo el año de Esteban Paredes. Primero fue una lesión costal la que lo alejó de las canchas. Está todo bien encaminado. 4 semanas fuera, pero pasaron rápido, incluso volviendo a jugar en el amistoso ante Colina. Y justo cuando se alistaba para su retorno oficial con la camiseta blanca, otro imprevisto dejó fuera al Tanque. El coronavirus aterrizó en Chile, provocando la suspensión del torneo. ANFP ha informado la suspensión de nuestras ligas en su totalidad por un plazo de 14 días a partir del miércoles 18 de marzo. 14 días sin fútbol oficial, eso hasta ahora. La situación se evalúa día a día, por lo que no hay certeza de cuándo se retome. El 7 Albo cuenta con contrato hasta el 31 de diciembre, por lo que sus últimos meses como profesional no están siendo lo esperado. Hola, soy Esteban Paredes y la mejor opción para aplanar la curva del coronavirus es el aislamiento por ti, por mí, por todos y todas. Quédate en casa. El coronavirus está siendo letal e implacable y ahora amenaza con terminar de la forma menos esperada la carrera del goleador histórico. Y representantes de Tokio 2020 recibieron la llama olímpica en Atenas en una breve ceremonia a puerta cerrada en un desolador escenario. Hubo un pequeño relevo entre deportistas de alto rendimiento de Grecia y fue el presidente del Comité Olímpico griego quien le pasó el pebetero a la representante japonesa, la nadadora Naoko Imoto, que completó el ritual bajo total incertidumbre. Bueno, continúan las actividades calendarizadas para los Juegos Olímpicos a pesar de este brote mundial de coronavirus. Sigue la programación de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 entre el 24 de julio y el 9 de agosto, situación que ha causado bastante polémica, el malestar de muchos deportistas ya clasificados y otros en vías de, que dicen que no puede mantenerse esta programación, se tiene que postergar para fines de esta temporada o, en el mejor de los casos, debería ser para el próximo año. Vamos a la pausa y al regreso te cuento en qué está Ronaldinho, sí, que todavía sigue detenido en Paraguay. Ya volvemos. De regreso en 24 Horas Deportes y Ronaldinho, que sigue detenido en Paraguay por, recordemos, ingresar a ese país con pasaporte falso. Se han conocido algunos de sus pasatiempos en prisión. El último se luce, dicen,
como maestro carpintero. Mira. Ronaldinho era detenido en Paraguay. No hubo finta que lo salvara de la cárcel por pasaporte falso y supuesto lavado de dinero. Esposado y sin esa sonrisa que lo hizo famoso en el mundo entero. Essa detenção, ela é arbitrária, abusiva e ilegal. Junto a su hermano mayor, Dinho buscó salir previo pago de fianza, pero... Recuerden que se está hablando de asociación criminal en otros procesados. Se está hablando de investigación de un posible lavado de dinero. Así se fue derechito al Centro Penitenciario Agrupación Especializada de Asunción. Todos felices con el ex crack del Barcelona. Pichangas, asados diarios y más de alguna pizza vía delivery calmaron a Ronaldinho. Claro que la paz y pasatiempo lo encontró en un taller. En la madera y herramientas el jugador se aferró como consuelo para matar el encierro. Se anotó junto a otros reclusos al taller de carpintería de la prisión. Cambió sus 2 balones de oro por martillo y serrucho y se puso manos a la obra justo antes de cumplir 40 este sábado. Las vueltas de la vida de encandilar al mundo para terminar tras las rejas y haciendo muebles en una prisión perdida de Paraguay. Y atención a la siguiente imagen. Mira, René Higuita, ¿te acuerdas? El histórico arquero colombiano que subió esta imagen a sus redes sociales. El texto dice: si te dicen que no salgas, no salgas. Esto, bueno, en relación al llamado a quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. Y el mensaje lo hace con esa imagen, por lo que ocurrió en el Mundial de Italia 1990. ¿No recuerdas? Que terminó con la eliminación de su selección. Ahí cuando Roger Vilá, el goleador atacante camerunés, le roba el balón, cuando Higuita siempre salía del área, ¿no? Hacía siempre eso. Bueno, en aquella oportunidad, en octavos de final, perdió Colombia por 2-1. Quedó eliminado de la Copa del Mundo de Italia 90. Si te dicen que no salgas, no salgas, dice ahí René Higuita. Vamos a la pausa, ya continúa Iván Núñez con la información acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Vamos a nuestro portal 24horas.cl. Mucha atención si usted aún tiene dudas, como por ejemplo, ¿en qué consiste la cuarentena? ¿Cómo debe ser el aislamiento en casa? ¿Cuánto cuesta el examen de detección? ¿Existe derecho a licencia médica? En nuestro portal de noticias 24horas.cl encontrará un listado completo con las preguntas más frecuentes y sus respectivas respuestas sobre la enfermedad que han sido elaboradas por el MinSal para enfrentar el coronavirus. El último año en Teletón se realizaron más de 800.000 atenciones médico-terapéuticas gracias al aporte de todos nosotros, el que representa, escuche, el 70% de la meta. Solo el 30% lo hacen las empresas, el 70% es su aporte. Este 3 y 4 de abril vamos por una nueva Teletón. Teletón todos los días. Con este recordatorio de la Teletón estamos terminando las noticias. Como siempre, muchas gracias por informarse junto a nosotros. Que tenga buenas noches.